Dios le bendiga, Dios me le guarde, ¿cómo están? Bien, me alegro. Vamos a ir a la Biblia. Tengo un mensaje muy bueno. Yo tengo un mensaje muy edificante. Y es en la carta de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Vamos a enfatizar aquí, vamos a dar importancia a un tema que es de la vida real. Circunstancias y cosas que pasan en las iglesias y en los seres humanos. Pablo tenía mucho interés de hablarle a muchos judíos en Roma. Pablo le dedica estas cartas de Romanos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, 6, 7 y 8, a las congregaciones de los judíos en Roma, con la intención, de que los judíos en Roma, pues, se conviertan a Cristo, reciban la gracia, sean salvos por la fe y no sean salvos por la ley, por seguir una ley, un mandamiento. Porque cuando una persona es salva por seguir una ley, un mandamiento y falla, se le trepa encima la ley de condenación, porque hay una ley que es la ley de Moisés. Bueno, hay muchas leyes. En el Antiguo Testamento hay muchas leyes, más de 600 y pico de leyes, ¿ves? Pero hay una ley específica que se llama la ley de condenación, el espíritu de la ley de condenación, que es lo que Pablo habla en el capítulo 8, versículo 1 y 2. En el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dice Pablo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, a los que han recibido salvación por la fe, sin obra, sin obra. En las iglesias te enseñan, tú tienes que portarte bien, tienes que ir mucho a la iglesia, tienes que diezmar mucho, trata de no pecar, porque si el día que peque y si Cristo viene y todo es juicio, ¿verdad que sí? Sí, sí, yo te entiendo, yo pasé por eso, te entiendo, yo pasé por eso. Entonces Pablo dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ve? Y esa ley es lo que coge al hombre si viola un mandamiento. No importa cuál mandamiento sea. Si es el mandamiento del adulterio, mandamiento de fornicación, mandamiento de lo que sea. Si viola y te portas mal, la misma ley, la ley te castiga. La ley del pecado y la muerte se te trepa encima y te separa de Dios. Por eso es que tú ves que cuando las personas fallan, cuando el hombre falla en la iglesia, en las congregaciones, te ponen en disciplina y te ponen aparte, ¿verdad? Te separan. No puedes cantar, no puedes ministrar, que no vaya a ser que la ley. Pero acá, Pablo dice en Romanos 5, yo te voy a dar la verdad, papá. Te voy a dar la verdad, no es como mucha gente que te engañan. Romanos 5, versículo 20, versículo 5, capítulo 5, versículo 20 y 21. Romanos 5, versículo 20 y versículo 21. Pablo dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abunde. O sea, la ley se introduce para que para que haya más pecado, ¿ve? Para que se alborote más el pecado, ¿ve? Entonces, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que cuando hay debilidades en la iglesia, hay debilidades y faltas, la gracia de Dios quiere abundar más grande. Pero lo que pasa es que los ministros no dejan que, Dios mío, no dejan que la gracia abunde. No deja que la gracia abunde, ¿entiendes? Entonces, en el versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó, escuchen bien, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Cristo Jesús. Mira lo que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también de la manera como el pecado reinó para muerte y condenación, así también la gracia reine. Ahora la gracia está reinando. Pero mucha gente no quiere que la gracia reine. Muchas iglesias quieren que reina el pecado y reine la maldición. O reine, bueno, no vamos a hablar de maldición, perdóname, pero reine la ley del pecado.
¿Por qué quieren muchas iglesias que reine la ley del pecado? Pues para que la ley del pecado, a través de Dios, te coja. A ellos les encantan. A ellos les encantan. Pero la verdad es que hoy en día, después de Cristo en adelante, la gracia reina. Entonces, en el capítulo 7, versículo 14, Pablo estaba luchando con esa debilidad también, porque él era un humano. Y vamos a aprender algo bien importante. Aquí vamos a aprender algo bien importante, que el hombre en sus debilidades, que tiene la naturaleza de Cristo, cuando el cristiano tiene la naturaleza de Cristo, aún en medio de sus debilidades, no tiene intención de pecar. ¿Lo sabía? Sí, porque mucha gente te dicen a ti, cuidado, cuidadito, tú tienes intención de pecar, tú tienes intención de hacer esto y lo otro, cuidado, Dios te va a coger, ¿verdad que sí? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre no tiene intención de pecar, es lo contrario, tiene intención de agradarle a Dios, y Pablo lo dice. Romanos 7:14 en adelante, Pablo testifica a estos judíos y le está testificando de cómo en el momento que él estaba recién convertido, cuando él antes no era cristiano. Pablo testifica, da un testimonio a ellos. Y Pablo se pone en el lugar donde antes él era, donde él antes era pecador. Y cómo él se sentía al ser un pecador. Cómo él se sentía cuando estaba tratando de agradarle a Dios, pero bajo la ley, bajo la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés. Y Pablo lo que está haciendo es testificándole a ellos para hacerles saber a ellos, de acuerdo a la experiencia y al testimonio de Pablo, que ellos bajo la ley no pueden ellos sobresalir adelante. Tienen que estar bajo la ley del espíritu de vida, como dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2, bajo la ley del espíritu de vida y no bajo la ley del pecado. ¿Ok? Entonces Pablo testifica a ello y dice, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo cuando dice yo soy carnal, vendido al pecado, él no lo está diciendo tiempo presente. Él está testificando a los judíos, diciendo yo soy carnal vendido. Él fue carnal porque él está testificando y poniéndose en el lugar como si él fuera todavía un carnal, para testificar a los judíos, que él entendiera, que los judíos entendieran de cómo se siente una persona en tratar de ser justo y santo, pero cumpliendo una ley, que no te conviene cumplir la ley, que es la ley de Moisés. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, bendito el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo dice, lo que yo hago no lo entiendo. ¿Qué es lo que Pablo hacía y que él no entendía? Las tendencias del ser humano. Las tendencias. El hombre tiene tendencia, inclinación por defecto, por naturaleza, a algo malo. ¿Ves? Todos, hasta los pastores en los altares. Lo que pasa es que muchos pastores se pasan y lo tapan todo con eso. Brincan, saltan, brincan, hablan lengua y ya se creen que son espirituales. Pero eso no es espiritual. Eso no es ser espiritual. Yo sé lo que te estoy hablando, no te preocupes. Yo sé lo que hablo. Entonces, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, tú quieres agradarle a Dios y tú dices, pero hermano, yo termino haciendo lo que no quiero hacer. Pues es violar algún mandamiento, violar la ley de Dios, violar algún mandamiento. O sea, tú quieres, trata, pero a veces terminas fallando. Eso es lo que le pasaba a Pablo. Pablo aquí no se presenta como un santito, oh, yo no peco, yo estoy bien, yo nunca peco, tú sí, pero yo no. Pablo está hablando y testificando su testimonio como él es, como es. Versículo 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo decía que la ley de Moisés y la ley de Dios era buena porque le decía a Pablo, mira Pablo, esto está mal.
Y Pablo entendía que la ley era buena porque la ley tiene intención de corregirte y que tú pues hagas las cosas justamente. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es bien importante. Porque del versículo 17 en adelante vamos a darle fuerte ahí para enfatizar lo que Pablo quiere decir. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es ese yo? ¿Quién es el yo de Pablo? El yo es la nueva criatura. El yo, el yo es la nueva criatura. Una persona que se convierte a Cristo es una nueva criatura en Cristo. Ya las cosas viejas pasaron ya. Está transformado por el poder de Cristo. Entonces cuando Pablo dice, no soy yo que hace aquello, ¿qué es lo que es aquello? Violar un mandamiento, o dos mandamientos, o tres. Y si viola un mandamiento, los mandamientos se violan con el pecado. Si hay pecado, se viola un mandamiento. Y si se viola un mandamiento, pues es por causa de un pecado. Punto y se acabó. Pablo dice, de manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo no está diciendo que el pecado mora en él. Pablo está testificando de que antes, en su comienzo de su conversión, cuando él estaba recién convertido, él tenía una lucha, una batalla. Él tenía una batalla. Él quería hacer las cosas bien, pero él encontraba algo que en él no estaba bien. Él se daba de cuenta que él tenía tendencia a violar la ley, los mandamientos y a pecar. Entonces Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. ¿Quién es el yo? Ese yo que Pablo dice es el cristiano, la nueva criatura, el hombre interior. Pablo le llama en Efesios al espíritu. Pablo le llama en Efesios capítulo 3 a nuestro espíritu el hombre interior, que es donde ahí Dios justifica al hombre. En nuestro espíritu Dios santifica al hombre, justifica al hombre, salva al hombre. En nuestro espíritu es donde Dios pone el conocimiento de Dios en ti. Ahí está todo en tu espíritu. Tu espíritu ya es salvo por Cristo. Entonces, esa palabra yo es el hombre interior nuevo, la nueva criatura en Cristo, el hombre salvo ya. Por eso Pablo dice que el hombre interior es la identidad del hombre. El hombre interior es la identidad del hombre. En el hombre interior, que viene siendo un sinónimo al espíritu, donde tu espíritu está Cristo, donde en tu espíritu ha sido ya transformado. De la vieja criatura tú pasas a una nueva criatura en tu espíritu. Y Pablo le llama al espíritu el yo, porque ese yo ya es la nueva criatura. Cuando Pablo dice de manera que ya yo no soy el que hace aquello, él está diciendo yo no estoy haciendo aquello, yo no lo hago, lo está haciendo mi carne, lo está haciendo la carne, pero no es mi espíritu. ¿Ve? Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 18. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo no habla en su espíritu que no mora el bien. Pablo separa entre el espíritu y la carne. Pablo hace una separación entre la carne y el espíritu. Pablo dice que el espíritu, que es el yo del hombre, la identidad del hombre, lo que es el hombre en Cristo, nueva criatura, nueva identidad en Cristo, Pablo hace una separación entre la carne y el espíritu y dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, pero no dice que en mi espíritu mora el mal, no dice que solamente el área carnal, que son las tendencias normales que el hombre tiene a una inclinación y que las tenemos todos. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no es hacerlo. Entonces Pablo dice, en querer yo hacer el bien está en mí, en el yo, en el hombre nuevo, en el hombre interior, en tu espíritu. Pablo dice, en querer yo hacer, dice Pablo, en yo querer hacer el bien está en mí. Pablo entonces está enseñando
que tu espíritu, nuestro espíritu, ya salvo y justificado en Cristo Jesús, cuando tú amas a Dios, tú no tienes intención de pecar. Tú no tienes intención de pecar. Pablo dice, en querer hacerle bien, eso está en mi espíritu, en el hombre interior que ya es santificado por Cristo y hecho una nueva criatura. Pero dice Pablo, pero no es en hacerlo. ¿Por qué no es en hacerlo? Porque entonces la carne se opone. Los deseos de la carne en querer hacer otras cosas contrarias se opone. Ahí Pablo habla de la lucha de la carne y el espíritu. Pero Pablo dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando Pablo dice en el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, está diciendo, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal. Está identificando entre el espíritu y los deseos de la carne. ¿Ve? El espíritu ya santificado quiere hacerle bien, desea. Él dice que tú tienes el deseo de hacerle bien. El cristiano, el hombre cristiano en Cristo, santificado, una nueva criatura, nunca tiene intención de pecar. Nunca tiene intención de hacerle daño a nadie. Nunca tiene intención de hacer el mal. Pero se encuentra con una batalla entre el espíritu, que desea hacerle bien, y la carne. Ahora, Pablo dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Pablo está identificando y separando una cosa entre la otra. Y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero cuando Pablo dice que mora en mí, él se está refiriendo al cuerpo. Ese pecado que mora en mí, él dice que no es en su alma. Porque si tú aceptaste a Cristo como Salvador, ya Cristo santificó tu alma y tu espíritu. Ya tu espíritu y tu alma están santificados. Pero el cuerpo de muerte, el cuerpo de humillación que Pablo le llama, siempre se queda con tendencia a hacer lo contrario. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿ves? ¿Te das cuenta? Cuando Pablo dice, así que queriendo yo, cuando Pablo dice, habla del yo, está hablando del hombre nuevo, el hombre interior, el espíritu que ya está como santificado, ya renovado y santificado y es justo. Está hablándole al hombre nuevo, al hombre interior nuevo, no le habla a la vieja criatura. Por eso Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, Pablo dice, yo tengo intención del bien. El cristiano no tiene nunca la intención de hacer el mal. Cuando tú eres cristiano, nunca tienes esa intención. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. La ley te dice que tú estás mal. La ley siempre te va a decir lo contrario. La ley del pecado y la ley de Moisés también te dice que tú estás mal, Por eso es que tú ves mucha gente diciendo que tú estás mal, porque te están hablando con otra ley. No te hablan bajo el nuevo régimen del Espíritu. No te hablan de lo hermoso que tú eres, de lo bello que tú eres. No te hablan de cosas buenas, siempre hablan de las cosas malas, de que tú eres malo, de que tú eres aquello. Por eso Pablo dice, hallo esta ley. Siempre hay una ley que se opone a la ley de Cristo. A la ley de Cristo. La ley del pecado siempre contradice que tú eres santo. La ley del pecado siempre contradice que tú eres una nueva criatura. Eso es lo que pasa hoy en día en la sociedad. Que tú tratas de ser una buena persona, pero siempre hay una ley en la gente que dicen que tú estás mal. Hay una ley que dice que las cosas están malas. ¿Por qué? Porque esa es la voz de la carne. La voz de la carne dice las cosas están mal, nos vamos a morir, no hay esperanza. Esa es la voz de la carne, esa es la ley del pecado. Siempre la ley del pecado dice que tú estás mal, que nos vamos a morir, que no hay más esperanza. Siempre la voz de la carne se adelanta a la voz del Espíritu, del nuevo régimen. Así son las cosas. Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice Pablo, el hombre interior, como yo te estaba diciendo, el hombre interior viene siendo donde está Cristo en ti.
El hombre interior es donde Cristo está en ti y ya tú eres salvo y ya tú eres justificado y santo ya. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Veo otra ley contraria que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra las cosas espirituales. Siempre hay una ley que dice que tú estás mal, que tú necesitas pagar el precio, que tú eres un pecador. Siempre va a pasar. Eso es lo que pasa con Pablo. Lo que le pasa al ser humano, Pablo lo está pasando estas experiencias. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me va a librar de estas tendencias que yo tengo a hacer lo malo? Esa palabra, ¿quién me librará? Él dice, no hay forma. Las tendencias las tengo yo en mi carne, mas no es mi espíritu. La tendencia al pecado no está en tu alma y en tu espíritu, porque ya tú fuiste santificado y justificado en tu alma y en tu espíritu, por haber creído en la sangre de Cristo, por haber creído en el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo. Ahora Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios. Cuando dice Pablo con la mente, está hablando con lo interno, con el espíritu. La mente es un sinónimo al espíritu, a lo interno. Tú le sirves a Dios con el espíritu tuyo, con las cosas espirituales, con lo que Dios ha hecho en tu espíritu. Todas las cosas que Dios ha hecho en tu espíritu, tú le sirves a Dios. Dice Pablo, así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo no está diciendo que le sirve a la carne con la ley del pecado. Pablo lo que está haciendo es honesto. Pablo está siendo sincero. Que con las tendencias él le sirve al pecado. Punto, se acabó. Pablo no dice ni enseña. Pablo no enseña que con la carne le sirve a la ley del pecado. Como una enseñanza. Mira, sirve a la carne. No. Pablo no enseña que a los demás esto. Pablo está siendo honesto y sincero. Que con las tendencias del cuerpo, ¿verdad? Fuera del espíritu del hombre, pues con las tendencias naturales del hombre, con esas inclinaciones, él le sirve a la carne. Él es honesto. Pero Pablo dice en el capítulo 8, Romanos 8, 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Pablo entonces dice que ahora a los que están en la gracia, a los que están en el nuevo régimen de la gracia, en el espíritu de vida, no hay más condenación. Pues no hay más condenación. Por eso Pablo le estaba dando esperanza a los romanos, que ellos son personas con tendencia. Y si ellos van a estar obedeciendo una ley para ser salvos o ser justificados, la misma ley se le va a trepar encima y le va a decir pecador. Pero entonces con el nuevo régimen de espíritu de vida en Cristo, en la sangre de Cristo, sometiéndote en la gracia en Cristo Jesús y creyendo que tú eres salvo, creyendo que ya tú eres justificado, creyendo que no hay condenación para los que ya están en Cristo Jesús, tú le sirves a Dios correctamente. Si tú crees que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, aunque tú tengas inclinación y tendencia a la carne, la ley del pecado y de muerte no se te apodera de ti. La ley del pecado y de muerte no se te trepa encima para condenarte y enjuiciarte. Porque Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió y derramó su sangre, lo que Él logró hacer es quitar la ley del pecado y la muerte. Quitar la ley del pecado y de la muerte para que no se enseñoree de tu alma. Tú puedes tener una tendencia al pecado siempre y puedes fallar sin darte cuenta y sin tú quererlo hacer. Pero al tú creer en el sacrificio de la muerte y la sangre de Cristo y la sepultura y la resurrección de Cristo y que Cristo condenó la ley del pecado, Cristo condenó la ley del pecado y de la muerte y le dio condenación para darte vida
vida eterna completa y hallarte justo para siempre. Si tú crees en ese sacrificio, entonces tú eres justo, tú eres santo. Y Pablo le estaba dando este consejo a los judíos cristianos para que ellos renuncien a la ley del pecado, renuncien a la ley de Moisés y vengan a Cristo, al sacrificio perfecto que Cristo hizo por nuestros pecados para siempre, para siempre. A la vez que tú aceptes el sacrificio de la sangre de Cristo, a la vez que tú aceptes el sacrificio de la cruz de Cristo, que el logro de Cristo, lo que Cristo logró hacer con tus pecados ya Cristo los condenó en la carne. Tus pecados Cristo los condenó ya en la cruz. Ya no vives tú, vive Cristo en mí. Si tú crees en eso, eres una nueva criatura. Pasa de vida, de muerte a vida. Y eres una vida transformada. Y ya Pablo dice que no hay más condenación. Pero Pablo está aceptando la realidad. Pablo dice, me he quedado con estas tendencias, estas inclinaciones a la carne. Pero Dios es poderoso que te ayuda. Te ayuda a vencer porque al estar Dios contigo, Dios ve que tu espíritu siempre quiere hacerle bien. Y eso es importante para Dios. Cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, en tu espíritu está Cristo. Y al estar Cristo en tu espíritu, ya siendo santificado, el nuevo hombre interior nunca quiere hacer el mal. Y eso Dios lo toma en cuenta. Y por eso Dios no hay juicio para ti. Nunca lo hay para los que están en Cristo Jesús. Porque Dios ve que tú tienes buenas intenciones de hacerle bien y no hacerle bien. Amén. Dios te bendiga y los veremos pronto. Bye bye.